Recta final del programa Andalucía Debate, esto es Metropolitan Andalucía, queridos míos, estamos ya a unos minutos de finalizar el programa y vamos a hablar de sondeos electorales, pero antes de nada quiero que toméis nota de nuestra dirección mail. Estamos recibiendo mails y queremos recibir más, metropolitanTVAndalucía@gmail.com. Poneros en contacto con nosotros, dadnos vuestra opinión, decidnos lo que queréis que cambie en el programa o si os gusta, tal cual está, también sería importante. Preguntas, respuestas, dudas, críticas, lo que queráis. Estamos aquí para recibir vuestros correos y vuestras noticias. Tenemos un teléfono que en breve va a estar disponible para su uso por vuestra parte, ¿vale? Un contestador automático. Bueno, lo dicho, Almudena nos habla de los sondeos. ¿Habrán cambiado o no han cambiado? Estamos en plena campaña. ¿Qué resultados arrojan? Lo vemos. Cuenta atrás para las elecciones del 20 de noviembre, primera semana de campaña electoral y los partidos ya están poniendo toda la carne en el asador. Pero ayer conocimos una nueva encuesta de Sigma 2 que publicaba el diario El Mundo y que apunta de nuevo a una mayoría absoluta y arrolladora del Partido Popular, del partido que lidera Mariano Rajoy y que se situaría en torno a los 17 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista. Pero vamos a ver en el siguiente vídeo todas las claves sobre esta encuesta y sobre estos comicios que se acercan en tan solo unos días. La primera encuesta ya en plena campaña electoral no arroja muchos cambios respecto a lo que venían diciendo las anteriores. El Mundo deja claro que ni el anuncio de ETA ni el pistoletazo de salida de la campaña han cambiado un ápice las intenciones de los españoles. Lo que sí ha cambiado es la distancia entre el PP y el PSOE, que es incluso mayor, y Sigma 2 la sitúa en 17 puntos. Esa diferencia apenas cambia respecto a la anterior encuesta de este periódico y en esa línea con los resultados del sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas conocidos el viernes. Uno de los motivos de la gran distancia entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba es que crece la intención de voto del PP por parte de los más jóvenes. Izquierda Unida, por su parte, apenas registra variaciones, una décima menos en intención de voto que el pasado miércoles, pero firme en su objetivo de lograr 6 diputados. El resultado del PSOE, que sería el peor en 30 años, pone de manifiesto el descontento de los españoles con la gestión económica del gobierno de Zapatero, del que formó parte su candidato, en un país en el que 1 de cada 5 trabajadores está en el paro. Juan Manuel Marqués, sí. ¿Qué te parece? Pues bueno, nosotros en los periódicos del Grupo Yolí hacemos un barómetro desde el año 2008 referente a las elecciones autonómicas. Lo que pasa es que en esta ocasión hemos preguntado por las autonómicas y hemos preguntado por las generales que se celebrarán el 20 de noviembre. El barómetro, la virtud que tiene nuestro barómetro es que lo hacemos cada 4 meses y nos da la tendencia. Es decir, nosotros no adjudicamos escaños en el Parlamento de Andalucía, pero sí nos da la tendencia. ¿Y la tendencia cuál ha sido? Pues que partiendo de una diferencia grande del PSOE respecto al PP, se fueron acercando muy lentamente, más por bajada del PSOE que por subida del PP. El PP en Andalucía no estaba bien valorado del todo. Hubo unos 8 meses casi de empate técnico y a partir de ahí se producen 2 hechos. El PSOE baja por su cuenta y el PP comienza a subir hasta tal punto que el gobierno andaluz, a nosotros esta vez, el gobierno andaluz y el PP están igualados por primera vez, porque antes siempre estaba mejor valorado el gobierno andaluz y Griñán que Javier Arenas y el Partido Popular. Vamos a ver, ahí hay una tendencia, yo creo que la tendencia la subida del PP puede ralentizarse, pero yo creo que no es reversible, es decir, no creo que se vaya a producir una vuelta atrás, con lo cual estamos en un escenario posiblemente de victoria del PP en Andalucía, según nuestra encuesta, es un escenario compatible con una mayoría absoluta en Andalucía. Y después preguntamos por las elecciones generales y curiosamente el resultado era un poco más favorable para el PSOE en las elecciones generales que en las elecciones autonómicas. Es decir, hay encuestados que dicen que van a votar al PSOE el 20 de noviembre, pero que o no saben, no contestan o votan a otro partido en las elecciones autonómicas. ¿En la misma encuesta eso? En la misma encuesta. Son 2 puntos de diferencia. 2 puntos de diferencia. ¿A qué es debido eso? Eso puede ser, no lo sabemos, puede ser debido a varias cosas. Puede ser debido a que estamos preguntando, es un barómetro, preguntamos por la situación económica en Andalucía, por los problemas de los andaluces, por la situación política en Andalucía. Y ahora le dice, ¿y usted a quién va a votar en Andalucía? Y entonces es posible que ahí el PSOE
baja y después le preguntamos, ¿y en las generales? Bueno, pues a lo mejor en las generales hay quien se anima. Y la conclusión que se saca es que el votante, yo no voy a decir tradicional, sino el votante que votó al PSOE en 2008, en un 50%, está pensando si volver a votar al PSOE, si irse a la abstención, si ir a un partido minoritario, incluso hay un trasvase de voto pequeño, pero de en torno al 11%, hacia el PP y hacia Izquierda Unida. ¿Qué es lo que pasará? Pues hombre, no sé, en las elecciones generales hay que verlo. Yo quiero ver cómo actúan los partidos pequeños en esta ocasión, porque yo no sé si las encuestas lo están detectando. Es decir, qué va a pasar con Equo, con los ecologistas, Izquierda Unida cómo va a quedar, qué va a pasar con UPyD, qué va a pasar con Amaiur, cómo va a influir el PNV. ¿Cómo pueden sorprendernos esos resultados? Bueno, porque son partidos que nunca se han presentado, ¿no? Hombre, Rosa Díez sí, pero Equo no sabemos qué es y se está moviendo en un ámbito de redes sociales que quizás no estamos detectando, ¿no? Y oye, y te voy a decir una cosa, sobre todo en las andaluzas, en los restos se va a jugar mucho, ¿eh? En los restos todos lo sabemos. Es evidente, Juan, que las encuestas marcan tendencia, como tú has dicho, y que al final lo que ponen es un zoom grande. Por tanto, es más fácil detectar los resultados de los grandes partidos, incluyendo en esos grandes partidos los partidos nacionales tipo Izquierda Unida o los grandes partidos nacionalistas en sus escenarios, como PNV o Esquerra y CiU, pero los pequeños partidos, eso es muy difícil sacarlo en encuestas, claro. A no ser que fueran encuestas con muchas... una muestra muy amplia. Una muestra muy grande, tipo además las del CIS, que las del CIS han dado 17.000. Claro, tipo esa o incluso más, para llegar a ese grado de foco fino, eso es muy difícil. Pero lo que sí parece, y es verdad, ahí es evidente, es indiscutible, las encuestas empiezan ya a ser tozudas con un tipo de estabilidad en la diferencia de voto, en la diferencia de voto entre el PP y el PSOE. En las generales estoy hablando. Dependiendo de la encuesta que sea, se maneja entre el 15, algo o incluso hasta el 17 puntos de diferencia. Dependiendo de la encuesta que sea, una le da un montón de provincias al PP y al PSOE le da nada más que 3 o le da 4. Alguna también he leído que incluso aquí en Andalucía le da al PSOE no solamente Sevilla, que también se le han dado en otros, sino también Huelva, la posibilidad de Huelva. Sí. Bueno, todo esto son encuestas y dependiendo evidentemente de lo aleatoria que sea la muestra, el número de encuestas y tal, todo esto puede distorsionar el resultado final o matizarlo, que sería lo adecuado. Lo que sí están empezando a detectar claramente bastantes encuestas en las que hacen este tipo de estudios es que hay un distanciamiento del voto joven con respecto al PSOE. De hecho, la última encuesta del Mundo, quiero recordar que la de este fin de semana, le daba una distancia entre el PP y el PSOE con respecto al voto juvenil de 18,6 puntos, es decir, bastante más de la media. Entonces eso me parece significativo. ¿Del que contesta, Juan Carlos? ¿Perdón? Del que contesta. Evidentemente del que contesta, siempre en una encuesta está el que contesta. No, del que contesta que va a votar. Te quiero decir que hay una parte de joven asociada al movimiento 15M que a lo mejor no va a votar, simplemente no va a votar, que no sé cómo se puede comportar, ¿no? No sé cómo se puede comportar. De todas formas, también es verdad que estamos al inicio de la campaña electoral. La campaña electoral no suele cambiar mucho, 5% arriba, es lo que te iba a preguntar. Abajo. Digo, ¿tú crees vuelcos no van a ver? Lo acabas de decir. Hombre, yo creo, sinceramente, yo creo que el Partido Socialista no va a ganar las elecciones del 20 de noviembre. Sinceramente, no creo que vaya a haber ese vuelco. Pero hay que ver el debate, cómo funciona, después la campaña, y un 5% arriba, 5% abajo, es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Qué puede ocurrir? Hombre, es que a lo mejor el PP sueña con sacar sus 200 diputados, Juan, yo creo que un 5% es mucho. De todas maneras, 5% arriba, 5% abajo, sí creo y estoy de acuerdo en que las encuestas son encuestas y de hecho posiblemente al PP, que parte de este teórico ganador, de esta teórica victoria, yo creo que las encuestas lo que hacen es perjudicar no se sabe al PP. Nunca eso. Y en el debate concreto que vamos a tener dentro de un rato, posiblemente Rajoy tenga más que perder. Estamos a nada, 20 minutitos. En la cuestión de imagen, el PSOE en Andalucía durante muchísimos años se ha dedicado a denostar la imagen del líder de la oposición, comparándolo con la figura del señorito, comparándolo o incluso metiéndolo dentro de los empresarios exportadores del siglo XIX,
Esa serie de historias son los que el PSOE, que ha estado dinamitando la figura de Javier, sobre todo desde que estuvo en Madrid, se refleja en las encuestas. El ciudadano tiene una idea de lo que se le ha transmitido por parte de los medios de comunicación, que generalmente han estado en manos del PSOE. Pero cuando Javier Herrera ha gobernado, Javier Herrera ha demostrado que no es el señorito, sino que es el ministro que más trabajo ha creado durante la democracia. Eso es lo que deberían de reflejar las encuestas pero en Andalucía, ya os digo, que esa imagen negativa del señorito machacona continua desde el Parlamento de Andalucía, desde Mario Jiménez, su líder de la oposición, continuamente señorita Arena. Eso, mire usted, Javier consiguió lo que no han conseguido ninguno de los ministros del PSOE en Madrid. Generar un número de puestos de trabajo tan monstruoso que pasará a los libros de historia como el generador de empleo y no el destructor de empleo, como han sido Manolo Chávez cuando ha dirigido el Ministerio de Trabajo o José Antonio Griñán cuando ha dirigido también el Ministerio de Trabajo. Los dos grandes destructores de empleo de Andalucía. No, pero yo digo que no ha estado bien valorado y la encuesta da eso, da un 4,6, ahora Griñán da un 4,8, porque ahora, por lo general, los políticos de cualquier partido no están valorados y suspenden casi todo. Yo no creo que Mario Jiménez, por cierto, tenga influencia como para variar la imagen de Javier Arena. Lo que sí es verdad es que yo creo que Javier Arena vamos a ver, yo creo que es un político de raza que conoce muy bien Andalucía, muy bien Andalucía. Ahora tiene casi su última oportunidad de ser presidente de la Junta y si no posiblemente entrará en el gobierno de Mariano Rajoy, porque el escudero de Mariano Rajoy ha sido Javier Arenas. O sea, Rajoy hoy no sería candidato a la presidencia de gobierno si Javier Arenas no lo coge el día después de las últimas elecciones, lo lleva, le anima y lo blinda frente a la ala más radical del PP, la liderada por Esperanza Aguirre y por algunos medios de comunicación que fueron directamente a por Rajoy, fueron a machacarlo, le llamaron Marín Complejines, un director muy conocido de periódico llegó a llamarle mierda, le han dicho barbaridades. Pero vamos a ver, hay un dato que ha aportado antes Juan Manuel que sí tiene una explicación, y yo creo que el PSOE lo conoce perfectamente ese dato, y es que si se suman las fuerzas de las autonómicas con las generales, el impulso del PSOE es infinitamente mayor, incluso en esta. Yo creo que el debate que ha habido entre Rubalcaba y Griñán, que no congenian. ¿Te da a ti eso? Me da a mí eso, no. Incluso lo he leído alguno de vosotros en diarios. Es que Juan se ríe porque le ha hecho una entrevista a Rubalcaba que publica hoy. No me ha hablado mal de Griñán. No. Está claro que pero que hay una pregunta en esa referencia. No. Es obvio, ¿no? Pero vamos, aparte de eso ya, incluso en el propio meeting, cuando Griñán se refiere a Rubalcaba, dice, por tanto, nuestro candidato Rubalcaba. Es que eso es... Ahí hay un problema. Pero aparte de ese problema, yo creo que Griñán ha elegido una fórmula que es resistirse a la presión de Rubalcaba de identificar, de volver a unir ambas elecciones. Él ha decidido marzo. Él cree que a lo mejor llega Rajoy, que si las tijeras, que todo esto se va a poner en contra de Rajoy. Bien, es una de las opciones. De todas formas, yo creo que hay otra clave electoral que no la habéis dicho ninguno de ustedes y que me parece importante. El Partido Socialista es un partido que yo creo que es absolutamente necesario para una democracia, para esta desde luego, sin duda ninguna. Y en toda Europa, lo que es la corriente socialdemócrata, ¿no? Tiene que estar presente en una democracia porque si no, esto no. Ahora bien, quizá el afán de renovación que necesitan las bases del PSOE, que ven que esto no ha funcionado, ni con Zapatero y probablemente... Eso necesitan, aquí en Cádiz se ve muy bien, aquí en Cádiz, en otras zonas se ve también bien. ¿Cómo se hace esa renovación con los candidatos que han presentado? Es que tú dices, es que lo del mitin de dos hermanas el otro día, Pedro, es que te quedabas así mirando el mitin. Pedro, te recuerdo que el PSOE ha convergido en lo que es hoy un consejo de ancianos. Bueno, pero independientemente de eso. Pero ¿qué ilusión tiene nadie en Málaga? ¿Y la gente joven que se ha rodeado Griñán han funcionado por ser jóvenes? No, bueno, también es verdad. No ha funcionado. De hecho, sobre la edad se están diciendo muchas barbaridades. La edad de los jóvenes. Yo no he hablado de los jóvenes, de renovación. De renovación, estoy de acuerdo. Los jóvenes, y yo lo he visto cuando los han nombrado, los jóvenes vienen de las cuotas provinciales. Bueno, lo de cuotas provinciales han existido en Andalucía y existirán.
Siempre. Y por el suyo, Málaga por el suyo. Y te lo dice una persona que conoce bien Andalucía y sabe cuáles son las potencias de las provincias en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Ahora bien, el mitin de Dos Hermanas, que tú decías el mitin de Dos Hermanas. Yo estuve en el mitin de Dos Hermanas, ¿eh? Estuve en el mitin de Dos Hermanas. Y te digo, yo es que ¿Qué es lo que pasó en el mitin de Dos Hermanas? ¿Qué creo yo que pasó? Primero, el PSOE estaba muy bajo de ánimo. Muy bajo de ánimo, después de la debacle del 22M. Necesitaba un mitin grande, allí estuvo Rajoy hace 2 años y lo llenó. Necesitaba llenarlo y después tiraron de 2 personas que, quiera que no, manejan muy bien ese contexto mitinero. Sobre todo, excepcionalmente... No la población no quiere mítines, quiere empleo, quiere trabajo, quiere pagar su hipoteca, pero es que estamos hablando de otro departamento ahora. Entonces yo creo que en ese fragor el gran artista es Alfonso Guerra. Yo creo que Guerra maneja eso perfectamente, y hace una cosa que a Rubalcaba yo no sé si le gustó o no le gustó, pero a mí antes me dijo que no quería, que era introducir el tema del fin del terrorismo en la campaña. A mí me dio la impresión de que es un asunto que él tiene hablado con Mariano Rajoy. De hecho, Mariano Rajoy, el primer día del comunicado de ETA, también paró a un ala de su partido, y yo no sé cómo cayó aquello. Pero a mí lo que me gustó menos fue no que alabaran a Rubalcaba como uno de los determinantes en el fin de ETA, porque yo creo que sinceramente que lo es, igual que lo ha sido José María Aznar con la ley de partido, sino el poner en duda al Partido Popular, ¿no? Cuando pone en duda el Partido Popular, siempre es la misma. Ahí, que viene el miedo, que viene el no, poner en duda que el Partido Popular le hubiera gustado retrasar el comunicado de ETA. Eso es lo único que no. Hombre, yo creo que esto son cosas de Estado. Yo la intervención. Yo puedo entender que elogie a un ministro que tienes allí, pero oye, el otro a mí yo creo que veía que tenía muchos espolones. De hecho Guerra lo dice, sé que es incorrecto, pero lo voy a decir. Yo entiendo que por legitimidad siempre el líder de la oposición siempre está informado en materia de terrorismo porque no ha informado al jefe del Estado. Señores, quedan 2 minutos y poco. Quiero acabar. Pedro, vas a empezar tú además. Quiero que valoréis qué va a pasar dentro de unos minutos. Sí, por eso voy a ello. Rajoy y Rubalcaba. Yo creo que hay mucha gente valiosa en el Partido Socialista Obrero Español que está esperando también ellos por dentro un cambio, necesitan un cambio para poder emerger las nuevas ideas que se han ido forjando a lo largo de 30 años con una economía distinta, globalizada, en fin. Hay otra serie de temas, ¿no? Cuando ve a Alfonso Guerra, Felipe González y Rubalcaba, que tiene 60 años, es decir, que no estamos hablando de un niño de pecho, dice, bueno, y toda esa generación joven que tiene el PSOE en Sevilla y en Málaga, eso ve futuro ahí, y es donde yo no acabo de entender bien cuál es la estrategia. Habrá una La estrategia es llegar a la ONU, la juventud llegar a la ONU. Juan Carlos, Jiménez Laz, ¿qué va a pasar en unos minutos? Estamos deseando de ver el debate, yo particularmente porque quiero ver la imaginación del candidato Rubalcaba para intentar vender algo positivo, porque la verdad es que lo que tiene por delante es un paisaje terrible, además del que él ha formado parte también. Entonces quiero ver esa puesta en escena de la imaginación que va a tener que desbordar para poder contar algo positivo. Yo creo que para Rajoy es un trámite que cuanto antes pase mejor, y creo que Rubalcaba no va a entrar al ataque, sino va a entrar a explicar una serie de medidas. Yo creo ya que al Partido Socialista le queda ya muy pocos ciudadanos que engañar, y que el gran debate de esta sociedad está hoy en día los 5 millones de parados en Andalucía, en el 1.200.000 parados que hay, y la cantidad de cientos de miles de familias que están sin recursos económicos. Ese es el gran debate de hoy. Sí, yo creo que también, sinceramente creo que algún conejo de la chistera habrá, porque siempre en estos debates los hay, pero las tendencias indican que el debate está muy en clave económica. Todas estas elecciones están muy en clave económica, muy en clave de bolsillo. Y eso es empleo, eso es sanidad, ahí puede haber alguna variación, pero yo creo que poco va. Yo escuché el otro día en la calle a una persona mayor que decía, mira Agustín, yo no sé qué va a pasar, pero así no podemos seguir. Así no se puede seguir, es que esa es la frase. Eso decía, no se puede seguir. Y tenía más de 60 años. Esta persona. Queridos míos, mañana seguramente lo veréis dentro de unos minutitos el debate, nosotros lo vamos a comentar aquí. Mañana a la misma hora, esto es Andalucía Debate. Descansad, hasta mañana.